Hola amigos, bueno, nos vemos en otra ocasión en la cual pues vais a ver las diferencias y cómo averiguar lo que es tierra, neutro y lo que son las fases. Supongo que todos habéis visto en alguna ocasión que las fases normalmente siempre hablamos de línea y fase. Es lo que debería de ser normalmente. Pero bueno, luego explicaremos el por qué existen las diferencias y por qué vosotros en casa os podéis encontrar tanto dos líneas, cosa que no es lo normal. Bueno, es más habitual de lo que nos parece, pero no debería de ser lo normal. Pero bueno, todo es una cuestión de instalaciones antiguas, ¿no? Que es lo que prácticamente la mayoría de las casas pues nos llega lo que es la toma de electricidad. Entonces, bueno, cambiando un poco de tercio, volviendo a lo que estábamos, cómo distinguir lo que es línea de neutro y saber si en tu casa tienes línea y neutro o tienes línea y fase. O sea, línea y fase, o dos líneas, L1 y L2. También podría ser L3. Ya sabéis que hablamos siempre de tres fases, de trifásica. A ti te vienen solo de una fase o de dos fases, pero hay a lo mejor talleres y industria que sí que utilizará tres fases, está claro. Bueno, aquí veremos, por ejemplo, vais a ver un poco en el polímetro. Vamos a ver. Si miramos un poco aquí, ahí tenemos 230 voltios de tensión eficaz. 27, la tensión oscila. Esto depende de muchas cosas. Entonces, de la carga que hay en las acometidas, etcétera, etcétera. Entonces depende de muchas cosas. Pero aquí lo que vais a ver es, por ejemplo, aquí tenéis un neutro, esto lo que debería ser N y L o viceversa, da igual. Pues da igual que cojamos aquí, que aquí, que aquí, que aquí, o sea, da igual. Entonces, partiendo de esa base, vamos a comprobar. Aquí tendremos también, a ver si se ve claramente. Ahí, si no me equivoco, se tiene que ver. Vamos a ver si se ve un poco más claro. Ahí no. Bueno, ahí aproximadamente tenemos la tierra. La tierra que la tenemos aquí. Vale. Esta tierra, esta ficha que tenemos aquí, que es la que lleva este cable, esto es tierra. Esto es una tierra que nos proporcionan. Buena o mala, nos la proporcionan. Entonces ahí tenemos una supuesta tierra. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando comprobamos entre una fase o neutro y una... Bueno, una vez aquí podemos ver un poco también in situ en casa, dentro de casa ya. Estábamos igualmente dentro, pero ahora lo vamos a ver con un poco más de claridad, ¿no? Aquí podemos medir, veamos, por ejemplo, bien, que se vea 231 es lo que nos llega en este momento. Vale, de acuerdo. Y lo que vamos a comprobar también va a ser entre 1, sea fase o sea quien sea, y tierra. Vale, esto es tierra. Y como podéis ver, tenemos exactamente lo mismo. Es decir, esta tierra está comunicada con aquella tierra. Nos puede ocurrir también el caso de que hay a veces que tenemos una tierra flotante. Una tierra flotante que se produce por varios cables unidos de tierra que luego no llegan a ningún punto de tierra. También hay que recordar, aunque esto habría que mirarlo bien correctamente, hay que recordar que las tierras realmente son las tomas de tierra en un edificio, en una casa o edificio. Son piquetas de cobre clavadas a, no sé si es 1 metro, 1,5 metros, no sé qué profundidad se necesita. Hay unos esquemas de cómo se hace correctamente una toma de tierra, una buena toma de tierra, y se clavan en tierra y con humedad. Tiene que tener una cierta humedad para que sea una tierra correcta. Entonces, bueno,
En este caso, pues nos la envían de lo que sería en este caso la comunidad, pero bueno, no sabemos si vendrá de eléctricas o vendrá de que la comunidad tiene una etiqueta propia, etcétera, etcétera. Hay a veces que sí que te la envían esa tierra. No hablamos de neutro, ¿eh? Nunca, nunca, nunca jamás el confundir con el neutro. La tierra es tierra y el neutro es otra cosa. Ahora veremos, aunque sea plasmado en papel, lo que es el neutro, en cierta manera. Entonces aquí tenemos esto, lo que significa que lo pongas como lo pongas, es la misma. Son fases. Lo que nos llegan son dos fases. Bueno, y ahora, una vez visto esto, vamos a pasar a lo que es la teoría. La teoría dice, ni más ni menos, es bien sencilla. La teoría dice que tenemos tres fases. En este caso, vamos a ver si podemos enfocar un poco hacia aquí abajo. Vale. Aquí podría servir. Y con una hoja de papel es posible que podamos rotular un poquito. Vamos a ver. Ponemos una hoja de papel y, por supuesto, hay que proveerse de una máquina de escribir, ¿no? Esto sería bastante importante. Mira, este nos vendrá muy bien. Que aquí no nos hace falta del indeleble. Bueno, pues aquí en una hoja de papel podemos mostrar una cosa muy sencilla. De eléctricas normalmente suelen venir tres fases, que son las líneas que a lo mejor a veces vemos. Antiguamente sí que venían separadas a través de mástiles y veías pues incluso 4 líneas. ¿Qué tenemos aquí? Teníamos L1, luego tenías L2, la línea 2 y la línea 3. Luego se entregaba también el neutro, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurría? Lo normal hoy en día debería de ser, por si alguien necesita 380, porque en los bajos de los bloques, pues a lo mejor puede haber un taller, puede haber una pequeña empresa o alguna cosa, y necesitan maquinaria que utiliza o motores que utilizan trifásica de 380. Entonces lo normal sería que hubiera 380. El 380 sería entre fase y fase. Puedes elegir una con otra o otra con otra. Entre estos tendríamos 380. Aquí tendríamos 380. Hablamos siempre de tensión eficaz, ¿eh? No confundamos tampoco. Estamos hablando de tensión eficaz. A ver si se ve un poco claro. Sí, ahí se ve bastante bien. Aquí hablaríamos de una tensión eficaz. Entonces, entre las líneas sí que tenemos 380. ¿Qué ocurre? Que si normalmente se reparten cargas en una vivienda, lo que se hace es repartir entre viviendas y repartir la carga. Entonces has de ir repartiendo. A una vivienda le corresponderá L1, a lo mejor puedes repartir 4 viviendas a L1, 4 viviendas a L2, 4 viviendas a L3. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú sacas de un punto de aquí, sacas 220, o quieres sacar 220, no lo sacas pinchando en otra línea, sino que lo sacas pinchando en el neutro, que para eso te lo envía. Y aquí sí que tenemos 220 voltios. Y lo que hacen es repartir, porque las cargas no puede sobrecargar una línea más que la otra, porque si no luego tienen problemas, sobre todo en los centros de transformación, etcétera, etcétera. Eso es otra guerra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nosotros en casa no nos encontramos con un neutro? Pues bueno, luego está la tierra, por supuesto. Luego tendríamos aquí la tierra, vamos a decir que sería esto. Ahí tendríamos tierra, una toma de tierra.
Esto sería otra parte, que sería tierra. Vamos a ponerlo ahí, que se verá más claro. Aquí tendríamos tierra, pero la tierra simplemente es como seguridad. La tierra es una piqueta aparte que te la pueden enviar en una línea, o normalmente cada edificio tendrá su propia piqueta de toma de tierra. Esto es una protección y seguridad, nada más, para que cuando haya una fuga la derivación se vaya a tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a nosotros nos llega a 220 a través de dos líneas. ¿Por qué? Pues porque sencillamente las tres fases que nos llegan por la calle todavía están, digamos, en formato antiguo, y te la están cogiendo de unas líneas antiguas que son de 220 en trifásica. No sería esta, sino que sería 220 en trifásica, y te están enviando las líneas, no te envían el neutro. Entonces te van cogiendo de aquí, cogen una línea y otra línea, y de aquí es de donde te envían los 220. También repartiendo, supuestamente tienen que repartir las cargas, eso está claro. Entonces este es el motivo. Todo depende de que cojan la tensión de una trifásica de 380. Entonces sí que sería, para sacar 220 te llegará un neutro, o que te saquen dos fases de una trifásica de 220, que es la antigua. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, si tú sacas de una trifásica antigua de 220, sacas entre una línea y luego el neutro, que también lo habrá, ¿qué tensión queréis que salga? Pues es evidente que lo que sale es 125. La famosa y antigua 125 voltios. Eso es lo que ocurre con una trifásica de 220. Por eso nos llegan, como no te pueden coger del neutro, no te llega neutro, y te llegan las dos fases. Ese es el motivo por el cual pues nos podemos encontrar en casa que no tenemos un neutro. Entonces por eso a veces no somos capaces de distinguir cuál es el neutro de la fase, sencillamente porque no hay neutro. No olvidéis que el neutro siempre entre neutro y lo que sería tierra debería de haber 0 o 7, 10, pueden ser 15. Si tienes más, entonces puede que tengas un problema, tengas alguna fuga, alguna resistencia del horno o alguna cosa que está derivando. Entonces sí que te genera ahí un problema, y a veces sí que eso es capaz de disparar pues tanto pías como diferenciales. Pero bueno, por lo demás era esta pequeña breve explicación de esto. No sé si alguno os servirá o os aclarará algo, pero bueno, confío en que os haya gustado y que no haya sido demasiado larga. Así que amigos, nos despedimos y hasta el próximo vídeo. Hasta luego amigos.